Buenas tardes a todos. He elegido un tema bastante escabroso de explicar y es una parte de la mecánica cuántica que habla de la teoría de cuerdas y del enigma cuántico. ¿Qué tiene que ver las cuerdas y el enigma cuántico con la filosofía, la psicología, el comportamiento humano? Pues la cuerda se afirma que es la forma física de la conciencia. Y respecto del enigma cuántico, nos muestra otra realidad, pero la muestra de una manera demostrativa, de tal forma que podemos comparar dos realidades. Esa que percibimos y decimos mundo material, y la otra, que es la que nos muestra de forma demostrativa el enigma cuántico, y al compararlas nos hace dudar de esta realidad que percibimos. Y de la otra vemos que también tiene cierta realidad innegable. Y nos hace dudar de cuál de las dos es más real. Vamos a ir dilucidando estos términos. Se trata de hablar de la teoría de cuerdas, y para eso es teoría. Y del enigma cuántico se trata de algo inaudito, algo que no tiene colofón en el sentido común, algo que se sale de todo razonamiento. Imaginaros que miramos por esa ventana y vemos una vaca, pero la vemos con alas y volando, blandiendo las alas y manteniéndose en el aire. Claro, gran sorpresa por nuestra parte, pero imaginaros que la vaca se da la vuelta y empieza a volar y nos dice adiós con el rabo. ¿Cómo explicamos eso? Para nosotros eso puede ser real. Esa visión, si es que nos pellizcamos y continuamos viendo a la vaca, ¿vale? Es real. Pero ¿cómo voy a explicar yo eso ahora a la gente? ¿Cómo voy a decirle a alguien, por mucha amistad que tenga, ven que te cuente lo que acabo de percibir, que para mí ha sido real? Lo primero que me tiene que decir es que tú estás alucinando. Hablar del enigma cuántico y de la teoría de cuerdas desde hace una década hasta hoy es algo tan inaudito como pudiera ser este tonto ejemplo que os acabo de exponer. La sorpresa es tal, la realidad que nos muestra en contraste con esta otra realidad que llamamos materia y realidad perceptible, nos da tal duda sobre esa realidad que nos hace preguntar, ¿realmente esta realidad es o es la otra? María Martrat, en el último boletín, hace alusión al cinismo. Ese vicio, o digamos virtud, de dar por bueno lo que es malo, o de justificar como bueno a lo que es malo. Y el paliativo que se antepone a este vicio es la comprensión. Vamos a intentar comprender un poco los términos de conciencia y, en último término también, el de alma, en virtud de esta teoría de cuerdas y del enigma cuántico. Hasta hace unos 10 años se había abandonado la teoría de cuerdas, pero desde entonces hasta hoy se ha reemprendido, porque basándose en un aparato matemático no experimental, luego veremos por qué no puede ser aún experimental, pero sí matemático, al resolver este aparato matemático, que no es más que sistemas de ecuaciones, el resultado que nos da, al interpretarlo, nos muestra esta realidad que nos parece irreal.
nos explicara en concreto y nos demostrara la existencia de esa vaca alada. Y entonces, al aplicar ese sistema matemático a esta otra realidad, vemos que los resultados son más exactos en cuanto a el proceso de experimentación que los resultados de la otra realidad que creíamos más real. Está claro que hablar de cuerdas y de enigma no es de una cosa, ni de un estado o de un plano, sino dos o más estados que se relacionan. Llamamos energía a lo que de un estado, de un plano, se traslada al otro y produce un efecto en el plano al que se ha trasladado. Pues hablar de cuerdas y de enigma nos va a relacionar dos o más estados. Y cuando hablamos de la conciencia, tanto los términos filosóficos como los místicos y los psicológicos nos la definen como una capacidad. ¿Una capacidad de qué? De relacionar dos estados. Respecto de la psicología humana, una capacidad de relacionar aquello que todavía no he hecho con los medios que tengo y dispongo para hacerlo. Por lo tanto, aquello que no he hecho no tiene todavía forma material. Y los medios de los que dispongo sí que son medios materiales. Ya tenemos las dos realidades. Lo que me propongo que todavía no es materia y de lo que dispongo que sí que es materia. La capacidad de aunar y relacionar ambos estados o planos venimos a llamarle conciencia, exactamente igual que nos explica la teoría de cuerdas. Está claro que lo que se traslada de uno a otro estado le llamamos energía. Y la última definición respecto de esta teoría de cuerdas, aplicada también a la psicología, la última definición que se ha dado de energía es de una sopa de partículas en movimiento. Este movimiento origina una energía cinética que cuando se aplica sobre una partícula, ya hablamos de materia, hace que esta partícula se agrupe a otras partículas y produce un efecto. Un efecto que si la agrupación es de partículas, crea una materia nueva. Pero si ya es de agrupaciones ya creadas anteriormente, no crea materia nueva, sino que repite una materia ya hecha. Por lo tanto, ¿cómo podríamos medir y cómo medimos esta cantidad de energía? Esta sopa de partículas en movimiento, ¿cómo la medimos? De dos maneras. La primera no podemos llevarla a cabo, la segunda sí. La primera que no podemos llevar a cabo es porque el número de partículas que se trasladan de un estado a otro todavía no podemos contarlas. Y esas partículas son cuerdas. Y la segunda forma sí que la podemos medir, pero respecto del efecto que produce en el estado al que se ha aplicado, es decir, a la materia. ¿Y cómo? A través de lo que se llama la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, es decir, un movimiento desde aquí hasta aquí, si lo realizo 2 veces cada tiempo, es una frecuencia menor que si el mismo movimiento y en el mismo espacio lo realizo 100 veces. La frecuencia vibratoria aumenta, consume más energía. Pues esta es la única manera que tenemos de medir estas cuerdas o esta conciencia debido a la frecuencia vibratoria. ¿Desde dónde hasta dónde se mueve respecto del ser humano? Se mueve entre 2 polaridades. En nuestro cerebro, todas las neuronas tienen la capacidad, ojo, la capacidad de actuar y conectarse de acuerdo a esas 2 polaridades, una positiva y otra negativa. La
positiva se conecta cuando pretendemos hacer algo nuevo. La negativa se conecta con aquellas que ya están acostumbradas a hacer otras cosas. Me mueven el brazo, me mueven un pie, me accionan la materia, es decir, la ponen en movimiento. Lo cual quiere decir que tanto esas partículas o cuerdas de un estado que se mueven a otro, como la materia de ese otro estado que va a producir un efecto, tienen movimiento. Por lo tanto, hay energía cinética en ambos estados. Pero solo podemos medir la energía cinética del resultado, de ese estado material. De ese estado inmaterial podemos argumentar con ese aparato matemático, pero no experimental. Un científico actual, Carl Zimmer, dice que nuestro cerebro no funciona igual si pensamos de manera egoísta o de manera altruista. Y está demostrado que cuando nuestro cerebro actúa a través de pensamientos egoístas, es decir, que la energía producida por la misma materia revierte en ella misma, lo que llamamos para mi propia satisfacción y gusto. La actividad energética del cerebro, la frecuencia del electroencefalograma, es menor o mucho menor que si estamos pensando en cómo solucionar un problema matemático, en cómo solucionar una ecuación, o en qué tengo que hacer, pero que no estoy acostumbrado a hacer. Es decir, algo nuevo. Llegan a la conclusión de que si esa frecuencia en la que funciona el cerebro mayor que la otra, cuando no estoy pensando en mi propia estructura material, sino en algo que aún no tiene estructura, pero que soy capaz de pensar, de alguna manera empiezo a crear cuerdas en mi estructura inmaterial que se van a agrupar, van a construir protones y electrones que van a continuar agrupándose, van a construir átomos y esos átomos van a construir células, moléculas, mi organismo. Pero van a hacer algo nuevo, algo que no existía en mí. Lo cual quiere decir que esa mayor frecuencia vibratoria por lo nuevo me está regenerando de alguna manera. No digo rejuveneciendo, sino que crea algo en mi material, como efecto, en un estado material que yo puedo percibir, y que no aparece esa creación material si lo que estoy haciendo es repetir e imitar actos. Por tradición, porque es lo que toca, porque es lo que se hace, y mi cerebro no necesita esas conexiones neuronales de mayor frecuencia. Y como esto ya está demostrado, pues hay cierta razón en afirmarlo. Esta frecuencia también se ha calculado que existe un mínimo y un máximo. De tal manera de que por debajo de ese mínimo de frecuencia no se produce el efecto. Y parece que nuestras sociedades, desde tiempos ancestrales, estén de alguna manera algunos núcleos humanos interesados en que en nuestro cerebro humano, no funcione de acuerdo a altas frecuencias, para que perduren en nosotros actitudes, hábitos, y que no se haga nada nuevo. Lo nuevo siempre produce algo de rechazo. ¿Para quién produce rechazo? Para quienes utilizan lo que ya existe. Por lo tanto, debe de existir una cantidad mínima de energía para que se cree algo nuevo. Y si este cerebro no funciona con esa mínima energía, esas conexiones neuronales nuevas, que van a aparecer nuevas polaridades en mis mismas neuronas, positivas y negativas, que no existían, no renovará materia en mí, sino que estaré utilizando siempre la misma materia. Hay una cantidad mínima de energía para producir el efecto. Por debajo de esa energía, ningún efecto se produce. No se ha detectado jamás
hasta hoy una energía de frecuencia cero. Se han detectado bajísimas frecuencias, pero cero, nula, ninguna, lo cual demuestra que por poca que tenga, la materia siempre dispone de energía. Por lo tanto, siempre dispone de esa capacidad de renovación. En 1801, Thomas Young demostró por primera vez el experimento de la doble rendija, que ya hemos visto aquí. Pues, ¿qué conclusión podríamos sacar de aquel experimento? La conclusión es un dato crucial, y es que la imaginación interviene en este experimento para que aquello inmaterial que viene a llamarse función de onda, esa sopa de partículas a la que llaman función de onda, aparezca y se comporte como una sola partícula. Esa partícula viene a ser la cuerda. Ya tenemos algunos datos más para ir identificando la cuerda, pero la iremos materializando poquito a poco. La última definición que se ha dado respecto de esa capacidad de imaginar para convertir lo que es inmaterial en material, si imaginamos algo es porque no existe aún y pretendemos traer lo que imaginamos del futuro al presente. ¿Con qué medios? Con los que hemos conseguido en el pasado, es decir, con mi estructura material actual, que es mi herramienta. Aquí en Cataluña tenéis a un científico que pertenece a la Autónoma de Barcelona y al Instituto de Ciencias del Espacio, Emilio Elizalde, y junto con otros equipos comandados por Astrid Lambrecht, otra científica, que trabajan sobre los efectos del vacío y del efecto Casimir-Polder que también vimos aquí, en un laboratorio en París, han dado la última definición de vacío creador con 3 palabras: pura imaginación creadora. Que la imaginación cree es una capacidad. Y si yo tengo capacidad de crear con aquello que imagino, es porque tengo unas herramientas que puedo materializar lo imaginado. Pero para que esas herramientas sean útiles, han de vibrar en una frecuencia mínima. De lo contrario, no producen ningún efecto. Es decir, no puedo llevar a cabo aquello que imagino. Imaginar lo imposible no produce ningún efecto en la materia. No crea materia nueva. El mundo material perceptible puede que resulte del efecto de mi observación consciente o inconsciente, que imagine algo que no existe y es más consciente que imaginar algo que ya existe, que me dejo arrastrar por esa imaginación, reflejo o espejo de algo existente y no me esfuerzo en crear algo nuevo. Lo cual quiere decir que si la energía ya no proviene de algo inmaterial, sino de una estructura material, lo que va a hacer es reproducirse a sí misma. Pero en ese traslado de un estado material a otro se invierte energía. ¿Cuál? La de la propia materia. ¿Qué ocurre? Pues que la materia resultante va a ser menos energética que la anterior. Y este hecho, repetido una y otra vez, hace que la energía tienda a cero, esa frecuencia tan baja que nuestro cerebro cada vez se solaza más y cada vez está más relajado y necesita cada vez menos energía para funcionar. Resumiendo, existe una cantidad mínima de energía. La imaginación viene a ser esa energía como una sopa de partículas en movimiento. Pero si esa imaginación es consciente, tiene capacidad de crear. Y si es inconsciente, también tiene una capacidad, pero para imitar. Tanto la creación como la imitación son
acciones. ¿Qué es la acción? Un movimiento con un objetivo. Si tengo un objetivo propio, soy consciente de lo que imagino y del objetivo, del principio y del final. El traslado de las partículas, porque hay partículas que van de lo que imagino a el objetivo de lo que imagino. Ese movimiento, si es cada vez creador de materia nueva, cada vez aumenta la velocidad porque aumenta mi capacidad tanto de imaginar como de hacer. Lo cual quiere decir que la velocidad de traslado de mis partículas va a aumentar. Otra última definición, y os traigo noticias frescas, de gravedad. Es un movimiento acelerado. Esto también es algo sorpresivo, porque la gravedad parece que tenga que ver algo con la masa de las cosas, con la densidad de las cosas, con el volumen, siempre algo relativo a cosas materiales. Sin embargo, también la gravedad se produce, y en mayor medida, por cosas inmateriales. ¿Por qué? Debido al aumento de la velocidad. Si esa velocidad baja, como os he dicho antes, que el rebote de una materia a otra hace que disminuya su nivel energético y su frecuencia, esto es un movimiento decelerado. Disminuye la velocidad. Eso no crea gravedad. Si el movimiento es al contrario, aumenta la velocidad, esto es lo que crea la gravedad, el movimiento acelerado. Y esta aceleración curva el espacio. Habéis oído hablar muchas veces de que Einstein explicaba esto de que la curvatura del espacio se produce. Y más o menos lo hacía en estos términos, representando un plano que era el espacio, una membrana plana, en el que todavía no hay ni imaginación ni materia disponible, sino que es esa sopa de partículas en movimiento. Pero aparece la imaginación y aparece un objetivo, y ese traslado de partículas de un lugar a otro, de uno a otro estado, hace que este plano, esta membrana espacial, empiece a curvarse y empieza a adoptar una forma curva y se va constituyendo un cilindro, hasta que llega un momento en que esa velocidad, por aumentar cada vez más, cierra los dos extremos y queda el cilindro cerrado. Se ha cerrado el espacio, pero la velocidad continúa aumentando, la frecuencia vibratoria continúa en aumento, lo cual quiere decir que estos círculos, este espacio se va comprimiendo y aparece un cilindro igual de largo, pero mucho más estrecho. Llega un momento en que es tan estrecho que no podría dibujarlo. Bien, si a este cilindro lo corto por cualquier lugar, me aparecerían otros dos cilindros, el de un extremo y el del otro. Estos dos cilindros son dos cuerdas. Primera afirmación: no existe una cuerda desparejada de otra. Siempre van emparejadas. Siempre hay una cuerda complementaria de otra. ¿Y cómo se complementan? Respecto de la frecuencia y la longitud de onda. Lo que es frecuencia para la primera es longitud de onda para la segunda. Y la longitud de la primera es frecuencia para la segunda. Es decir, que hay un intercambio y hay una perfecta cohesión entre estas dos cuerdas complementarias. Ya tenemos un poco materializada a la cuerda. Vamos a ver
que hace que este espacio se curve, esa fuerza que crea la gravedad, ese movimiento acelerado, y llega a concentrarlo de tal manera que constituye un fractal. Ese punto en el que lo que antes era una membrana extendida se ha ido plegando sobre sí mismo y ha constituido un cilindro que comunica un estado entre otro, pero tan extremadamente delgado que no tenemos aparatos para poderlo observar directamente. Sin embargo, esa distancia está siendo recorrida constantemente y a una inusitada velocidad por estas partículas que son mi propia estructura, pero inmaterial. Y conforme se va concentrando, se va agrupando a otras partículas. Y estas agrupaciones provocan esto que llamamos materia y que nos resulta perceptible. Hay también una máxima energía. Hay también una máxima frecuencia. ¿Cuál? Aquella que es capaz de derivar una determinada cantidad de partículas de un estado para trasladarlas a otro. Y este máximo tiene un valor. También se ha detectado tanto el mínimo como el máximo como valores numéricos para cada estructura material. Las cuerdas que constituyen esta estructura material tienen este mínimo y tienen este máximo. Y viene el psicólogo y el psiquiatra y los que interpretan la psicología humana y dicen, ¿qué podría significar este mínimo y este máximo? Lo que aluden es que la mínima cantidad de esfuerzo, de voluntad que tengo que poner para realizar lo que me propongo, y primero he tenido que proponérmelo, ese mínimo para llevarlo a cabo es lo que me hace falta. Pero ojo, si me excedo en mi voluntad y en mi empeño, estoy perdiendo energía. De hecho, hay una demostración científica en que una materia es capaz de absorber energía hasta ese máximo. Y en un eje de abscisas empezamos a ver que la materia absorbe energía y va continuando absorbiendo. Llega un momento en que casi esa absorción se vuelve estacionaria, es decir, se va estabilizando y de golpe y porrazo empieza a bajar y tiende a cero, sin llegar a cero. Se va aproximando infinitamente cada vez más al eje horizontal, pero sin llegar a tocarlo nunca. Lo cual quiere decir que cada vez adquiere valores menores, pero en cuanto te pases de esa energía, es inútil que te esfuerces más. El efecto que pretendes producir ya no necesita más energía. Hay un ejemplo clásico respecto de este mínimo y este máximo, y que tiene un nombre que todos conocéis, el cuanto, el quantum, el cuanto de energía. El cuanto es esa cantidad mínima y máxima que preciso para crear un efecto en un plano material. El ejemplo clásico es que en un local hay que aumentar la temperatura y las personas que llevan dinero en el bolsillo pues tienen indistintamente monedas como billetes, pero hay que pagar 1 euro por cada grado. Imaginaros que el aparato se quiere poner a 40 grados de temperatura, cada uno tendríamos que pagar 40 euros. Pues bien, el propietario del local no devuelve cambio nunca. Y los que tenemos monedas de céntimo no tenemos otro tipo de moneda. Los que tienen monedas de 2 céntimos solo pueden pagar con eso. Es decir, monedas de 1, 2, 5 céntimos hasta llegar a los 40 euros, que serían 2 billetes de 20, serían las personas que podrían pagar. Pero las personas que solo pueden pagar con billetes de 50, como el dueño no devuelve el cambio, no pagan. Las que llevan
tampoco, ni 200 ni 500, lo cual quiere decir que si pretendemos utilizar la energía de estas personas a las que no se les puede devolver el cambio, esto se pierde, no pagan. Ya tengo un mínimo y un máximo. Esto es un cuanto. Y ese cuanto es la energía de una cuerda. ¿Qué puede significar que este mínimo y este máximo respecto de nuestra manera de actuar existan? Ya que estamos constituidos por elementos que o bien son todavía cuerdas o lo han sido y ahora tienen estructura material porque han curvado un espacio y han creado una gravedad. Puede significar eso, lo que precisamos para producir un efecto y lo inútil de un esfuerzo excesivo. Sí que hay un mínimo y un máximo de imaginación. Este mínimo y este máximo son esos dos polos entre los que circulan mis partículas. Ese mínimo y ese máximo los tiene cada una de mis neuronas y de las vuestras para que la neurona se ponga en funcionamiento, se active y que se conecte a otras que ya están en funcionamiento. Y hay un número mínimo de energía para que una sola neurona sea activada. Cuando esa energía aumenta, esa neurona tiene capacidad de conectarse con otras neuronas. Pero llega un momento en que por mucho que aumente la energía, esa neurona ya no puede establecer otras conexiones. Ya tengo ahí lo inútil de un esfuerzo excesivo. Por lo tanto, ¿qué podría ser la conciencia respecto de esto? Indudablemente una capacidad. ¿De qué? De controlar mi propio mínimo, mi propio máximo. Y ese mínimo y ese máximo no podrá coincidir con el de otra persona. Y entre ambos me establece la velocidad y la rapidez en la que mis partículas circulan. Esa velocidad determina el tiempo en que tardo en ejecutar algo, aquí lo que imaginé. Por lo tanto, si esta distancia entre polos es mi propio espacio y mi capacidad de realizar lo que imagino es mi propio tiempo, pues podría deducir que mi espacio y mi tiempo no tienen nada que ver con los de otra persona. Son totalmente distintos, porque las capacidades no son las mismas y porque nuestros cerebros no tienen por qué funcionar con la misma energía, es decir, con la misma frecuencia. Esto aplicado al ser humano, ¿qué podríamos concluir? Respecto de ese cilindro que os había dibujado antes, ¿qué vemos? ¿Vemos el corte? ¿Vemos una cuerda de un extremo y la otra de otro? ¿O vemos solo la de un extremo? ¿Vemos el cilindro por completo? ¿O somos capaces de ver la membrana que lo ha originado todo? Esa percepción de la membrana, origen de la materia, que es el resultado del plegamiento o gravedad debido a ese movimiento acelerado, me da dos capacidades: la eficacia y la intuición. Eficacia, ¿por qué? Porque sé del mínimo y del máximo. Sé qué energía y cuánta debo aplicar como mínimo y hasta dónde debe de llegar como máximo. Y eso me delimita el espacio y el tiempo que voy a usar. Y la intuición, porque conozco el pasado y el futuro en virtud de que conozco la cuerda del presente. Es decir, sé que ese corte del cilindro, que es el presente, me está mostrando una estructura material que proviene de un pasado, pero que va hacia un futuro. Y esa intuición, la capacidad de poder percibir esa membrana espacial antes de que se pliegue, se corresponde al origen de esa materia.
igual que puedo percibir o intuir el pasado, la misma porción del futuro, que es hacia dónde va. Y hacia dónde va algo que se pliega infinitamente, a que llegue un momento en que ya no puede plegarse más, porque la energía llega a ese momento en que desciende, y por mucho más que se invierta, ya no produce ningún efecto. Y es la explicación, digamos, más o menos técnica del Big Bang. Se ha comprimido tanto que ahora no tiene más remedio que empezar a expandirse. Un dato sorprendente respecto de la contracción y expansión es cuando los cosmólogos, los estudiosos de la cosmología, esos, nos dicen que nuestro actual universo es el resultado de como si una canica de 1 centímetro de diámetro se hubiera expandido súbitamente, sin tiempo, de repente, a un tamaño, fijaros, equivalente a 100 millones de veces el tamaño de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Imaginaros la inmensa e inconmensurable fuerza expansiva que en lo que se llama la radiación de fondo, al analizarla, se ve que hay un campo gravitatorio de tal inmensidad que se hace esa afirmación. Y por cierto, hace un par de semanas, analizando esa radiación de fondo, que no es otra cosa que la onda electromagnética del resultado de esa onda expansiva de nuestro propio universo, se ha podido determinar que la edad de nuestro universo es 100.000 millones de años más vieja. Somos, y en lugar de 13.700 millones de años, ahora son 13.800 millones de años. Bueno, algo es algo. Conclusión: la intuición y la eficacia construyen cuerdas en nuestro propio organismo. Vamos ya a definir qué es una cuerda. Es el resultado, y lo veréis lógico, del cerramiento de un espacio. ¿Por qué? Porque al cerrarse, dentro de ese espacio está ocurriendo algo a lo que llamamos gravedad, que no tiene nada que ver, es distinto respecto del espacio circundante. Ya tenemos, podríamos definir a una cuerda como resultado de que se haya cerrado un espacio. Hay otra definición que dice que ese espacio se cierra porque se crean dos polos, y esto no es hipótesis. Los científicos pueden observar el nacimiento y el desarrollo de una cuerda porque hay dos polaridades. Igual que el funcionamiento de nuestras neuronas, que es como una cuerda o bestia, pues hay dos polaridades, una positiva y la otra negativa, que empiezan a separarse, empiezan a establecer distancia entre ellas. Y esa separación no es horizontal, sino que empieza a decaer y tienden a juntarse. Y cuando llega el momento en que se juntan, se forma una cuerda. Y tienen todas forma cilíndrica, pero no es un círculo limpio, sino un círculo formado por una línea quebrada. Y esta línea quebrada no tiene siempre la misma forma, sino que es como una quebrada ondulante que va transmitiendo las ondulaciones en un sentido. Pero cosa curiosa, las ondulaciones de la superficie de la cuerda giran en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, el movimiento de las partículas de su interior lo hacen en sentido contrario. Este movimiento en contra es lo que genera un rozamiento que, a modo de una dinamo, está generando electricidad. Se dice, ¿será este el secreto de la electricidad? Una dinamo se
al solenoide en el imán que permanece quieto, se genera una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial son electrones, partículas, que viajan de un lugar a otro. Ese movimiento de electrones es la electricidad. De manera de que sí que podemos ver cuántos electrones hacen falta para que un tubo fluorescente se encienda. Y sabemos cuántos electrones, podemos contarlos. Pero si son partículas mucho más pequeñas, como una cuerda, no podemos contarlas. Si Demócrito y Leucipo vivieran hoy, dirían que lo que decían que era un átomo, verían que hoy es una cuerda. Pero estamos en las mismas circunstancias. Aquellos no podían ver un átomo. Hoy en día podemos intuir que en ese espacio hay un átomo. Continuamos sin poder verlo. Pero es mucho más dificultoso ver, y hasta hoy imposible, ver una cuerda. Sin embargo, las connotaciones de lo que hoy llamamos cuerda coinciden con las de aquel Demócrito y Leucipo cuando hablaban del átomo. Daos cuenta de que el efecto que se observa en una cuerda es que genera de ahí la capacidad creadora. Una cuerda es capaz de generar todo tipo de materia existente y conocida, pero no solo todo tipo de materia, también todo tipo de fuerza, es decir, todo tipo de energía conocida. Eso abre un mundo de posibilidades imposibles para la realidad perceptible y material, ya que esos movimientos, esas vibraciones, esa capacidad de generar, ya podéis imaginar cualquier materia, pero también cualquier energía, en forma de lo que llamamos fuerza, nos abre otro mundo, digamos inmaterial, que genera y del que deriva este mundo que llamamos material. Por lo tanto, parece que de lo mismo que una cuerda es este cilindro resultado de esa membrana espacial extremada e infinitamente comprimida, y del que solamente al cortar vemos una parte, la parte del corte, y decimos, esto es materia, esto es realidad. Bien, ¿qué podría ser más real? Esa infinitésima parte de la materia, que es esa cuerda, o toda la estructura que pertenecía a aquella membrana. Aquello también es una realidad. Y que aquella realidad contiene a infinitas, no a muchas, a infinitas realidades o cuerdas que son las que puedo observar. Hay un dato curioso, y es que toda esa materia y toda esa fuerza capaz de ser generadas por una cuerda se producen o se crean a partir de 3 características, no más. 3 características. Y la tercera es resultado de la combinación entre otras dos, entre dos primeras. Por lo tanto, todo se origina a partir de 2 características que cuando se combinan forman una tercera. Dígasele primero, segundo y tercer rayo, dígasele Padre, Hijo, Espíritu Santo, dígasele como se le quiera llamar. Pero la característica numérica es que 2 origina a una tercera, 3. Y estas 3 originan todo tipo de materia conocida y todo tipo de fuerza. Sabéis que hay 4 fuerzas universales, 2 macrocósmicas y 2 microcósmicas, y que generan todo lo que vemos como macrocosmos y también todo lo que podemos percibir como microcosmos. Pues bien, todo nace de esa cuerda, de esa doble polaridad que empieza a distanciarse, empieza a curvarse, y cuando se cierra, dentro aparece algo distinto de lo que hay fuera. Y eso que ha recién aparecido me va a generar
todo tipo de materia que hasta ahora conozco y todo tipo de energía que también hasta ahora conozco. Por lo tanto, este número 2 que genera el tercero y que las manifestaciones de estas tres características que lo generan todo se revelen a través de 19 parámetros numéricos, ni uno más ni uno menos, tiene mucho que ver con la numerología, con Cábala, con Fibonacci. ¿Conocéis la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci, una serie numérica en la que se forma la original entre el 0 y el 1. Y el método para formarla es sumando los dos últimos números para crear el tercero. Ya tengo las dos polaridades, el Padre y el Espíritu Santo, que me van a crear el Hijo. 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 8, 13, indefinida, infinita. Propiedades sorprendentes y muchas. Por ejemplo, si elegimos 4 números de esta serie, 4 de cualquier lugar de esta serie, y voy a llamarles A, B, C y D, y los combino estos 4 elementos siempre con la condición de que sean consecutivos, y los combino de esta manera. A lo multiplico por D, multiplico los extremos, el doble producto de B y de C, y luego los centrales los elevo al cuadrado y los sumo. Esto es un cateto, otro, y la hipotenusa, pero elevados al cuadrado. Esto es un teorema de Pitágoras. Lo cual quiere decir que el teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo está contenido en la serie de Fibonacci. Pero respecto de la característica del 19, ¿por qué aquellas tres que generan todo tipo de fuerza y materia se manifiestan con 19 características? Es que la serie de Fibonacci tiene un número llamado proporción divina, el número phi, que vale 1,61, 80, 33 y muchos más números. Bien, si el número 20avo, el número que ocupa el lugar 20avo de esta serie de Fibonacci, lo divido entre el número anterior, que es el que ocupa el lugar 19avo, me da entero este número, con todos estos 6 decimales. Y solamente ocurre estos 6 decimales con el número 19. Hay un secreto a dilucidar de por qué es el 19. Porque la relación numérica de Fibonacci me da unos misterios respecto del número 19, del número 4, como os he ejemplarizado ahí, también respecto del número 3 y de otras muchas relaciones numéricas que son sorprendentes, pero que coinciden con la frecuencia energética que se precisa para que un individuo reaccione ante una circunstancia y provoque determinado efecto. Todo ahí parece que haya una relación que se pierde en el misterio, pero hay unos efectos que llamamos materia y que son los que podemos analizar. Y estableciendo hipótesis, hemos llegado a la teoría de cuerdas. ¿Existe una cuerda mínima? Sí, se llama gravitón. Y la frecuencia de este gravitón en psicología se aplica para cuando el cerebro de un paciente tiene que funcionar con una mínima energía para que provoque determinado efecto. Se analiza esta frecuencia mínima y este es su gravitón. Por lo tanto, no hay un gravitón universal.
sino que a cada cual nos corresponderá una mínima frecuencia. Esto ya lo habíamos visto. El mínimo y el máximo son valores individuales. Una masa tan pequeña como es la cuerda, en un espacio tan reducido, esa masa que la tenemos identificada como cantidad de materia, nos obliga a dilucidar, pues, qué es materia, qué es masa. ¿Qué es materia? Se dice y se define a la materia como todo aquello que tiene masa. Y no solo que tiene masa, sino que ocupa un lugar en el espacio, como la cuerda, que me ocupa un lugar delimitado en el espacio y diferenciado del espacio circundante. Materia, por lo tanto, es masa localizada en un espacio. ¿Qué es masa? La masa es la cantidad de materia que veo en este espacio y que pudiera contar. Es decir, si pudiera contar las partículas, diría que ese número de partículas es la masa de ese espacio, cantidad de materia. Pero la masa tiene algo que ver con el peso y con la gravedad. ¿Qué es el peso? El peso no es otra cosa más que la fuerza con que esta masa atrae a otra masa o es atraída por otra masa. El valor cuantitativo de esta fuerza atractiva es el peso. Pero ¿y la gravedad en qué se diferencia del peso? Porque para una cuerda que tenga un campo gravitatorio determinado porque ocupa un espacio y un tiempo diferenciados, tiene un gravitón diferenciado. Pues la gravedad es ese peso, pero localizado en determinado lugar. Si yo cambio de espacio o cambio de lugar, el peso me está cambiando, pero puede que la gravedad no. La atracción puede que sea la misma, pero el peso me cambiará al cambiar de lugar. Un ser humano no pesa lo mismo aquí en la Tierra que en la Luna. El peso es el mismo, no es el mismo. Y la densidad respecto de la masa, la densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen. Por lo tanto, he de ver el volumen, es decir, el espacio, el envolvente, y dentro de este volumen o espacio ver qué cantidad de masa hay allí. ¿Cuál es el tamaño de una cuerda? 100 trillones de veces menor que el núcleo de un átomo. Para que os hagáis una idea, si el núcleo de un átomo medio tuviera 1 centímetro de diámetro, es decir, así como un poquito más que un garbanzo, los electrones serían como si hubiéramos depositado ese garbanzo en un campo de fútbol en el centro y las gradas fuesen los electrones. Como veis, un átomo es un espacio inmenso y vacío. Hay muy poca masa contenida en ese espacio. Pues lo diminuto que puede llegar a ser el núcleo de ese átomo, el tamaño medio de una cuerda es 100 trillones de veces menor que el núcleo de ese átomo. No podemos observar directamente una cuerda. Por lo tanto, nuestro funcionamiento en cuanto a la frecuencia vibratoria del cerebro no se puede determinar en cuanto a la cantidad de cuerdas, sino, como ya os estoy diciendo, respecto de la frecuencia. Y la frecuencia es esa energía cinética que genera el movimiento. ¿De qué? El movimiento entre lo que imagino o pretendo hacer y la capacidad que desarrollo de hacer aquello imaginado. Vamos al enigma cuántico. Pero antes, ¿recordáis que no podría haber una cuerda sin su complementario? Pues respecto de las energías, tampoco hay una energía independiente,
sino que toda energía tiene su propia energía complementaria. Como en esoterismo llamamos a los rayos, no hay un rayo definido, aislado, sino que siempre actúa en colaboración a otro rayo, siempre van emparejados. Podría hablarse en estos términos de que el ser humano podríamos constituir una cuerda, pero igual es nuestra complementaria. Indudablemente existe una cuerda complementaria, ya que el ser humano no tenemos el tamaño de una cuerda, pero sí sus características. Por lo tanto, si tenemos algo en común y no existe una cuerda individual, si no hay otra complementaria, ¿cuál puede ser nuestra cuerda complementaria? No es el primer científico que afirma pudiera ser eso que los místicos llaman ángel o deva. Hay otro tema, y es que esta frecuencia vibratoria respecto de las cuerdas nos deriva a hablar de la multidimensionalidad de ese espacio y de la existencia de multiversos. Pero vamos al enigma cuántico, que creo que os lo voy a exponeros lo que pretendo del enigma cuántico y ya os dejo descansar. Ya establecemos un diálogo. El enigma cuántico viene a ser la píldora más amarga que el científico que estudia física cuántica tiene que tragar, porque es como la bacalada. No hay explicación racional posible. Sin embargo, para el científico que lo estudia, es real. No puede obviarlo. Pero cuando se dedica a contarlo, no hay manera de hacerse comprender. Hay muchos ejemplos para explicar el enigma cuántico. ¿Qué es? El enigma es un misterio. Un misterio porque no hay explicación racional posible. Sí que hay una evidencia, hay una realidad, pero no podemos argumentar sobre su causa. ¿En qué consiste el enigma cuántico? En la transformación de algo que es inmaterial y llamamos función de onda, en algo que es material y llamamos partícula. Algo que no tenía masa, no había materia y por lo tanto no tenía peso, y de repente tiene masa, materia y peso. ¿Qué ha hecho este cambio? La imaginación, la observación. ¿De quién? Del ser humano. Hay muchos ejemplos para explicar el enigma cuántico, por qué y cómo se produce esa transformación, ese depósito de algo que pertenece a un estado, y le llamo energía, trasladado a otro y produce un efecto que le llamo materia. El ejemplo es el de los dos cubiletes y un dado. Si yo coloco el dado debajo de un cubilete y empiezo a cambiar de lugar los dos cubiletes, yo sé en qué cubilete está, pero a quien le pido que lo adivine tiene el 50% de probabilidades. Puedo engañarle. ¿En qué cubilete está? Pues si lo acierto bien, no tiene la misma probabilidad de acierto que tengo yo. Yo tengo una probabilidad del 100%, el otro del 50%. Y si en lugar de 2 hay 3 dados, la probabilidad se divide el 100 entre 3. Y así sucesivamente va disminuyendo para el otro. Esta es la probabilidad clásica. Pero la probabilidad cuántica o de la cuerda no funciona así. No contempla a la persona que coloca el dado debajo del cubilete, ni a la persona que intenta adivinar dónde está, sino contempla al hecho. Que el dado aparezca en uno de los 2 o de los 3 o de los que sean cubiletes. Que aparezca en uno. Es decir, el dado es la partícula y la probabilidad de que aparezca en determinado cubilete es la onda.
pero la probabilidad se reparte en todos los cubiletes por igual. Y si el observador que intenta adivinar y el que ha colocado el dado no son contemplados por la probabilidad cuántica, resulta que el enigma cuántico me dice y me afirma y me demuestra que la probabilidad de encontrar el dado o de no encontrarlo en cualquiera de los cubiletes es universal y para todos la misma y vale 1, es la máxima. Todos tenemos la misma. ¿Por qué? Porque no hay una sola cuerda. Porque en ese cilindro hay infinitas cuerdas. Lo cual quiere decir que el ver a un dado dentro del cubilete es una de las infinitas probabilidades de que ocurra eso. Porque son infinitas las combinaciones. Y las personas que acuden, tanto la que ha puesto como la que intenta adivinar, ante infinitas probabilidades, tienen la misma probabilidad de acertar o de no acertar. Esto ha originado también aquello que seguramente habréis oído hablar del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, que está manteniendo dos estados simultáneamente. Pues bien, pues también tiene una explicación respecto del enigma cuántico. Es mantener que aquello que decimos materia se corresponde con otro estado que lo ha generado esta materia, y no solo que lo ha generado, sino que puede generar cualquier tipo de materia pasada o futura, y por supuesto la presente. Y en la generación de materia, la del pasado, la que se generará y la que existe, interviene un agente de forma decisiva, la voluntad humana. Por lo tanto, somos creadores de cuerdas. Cuando pretendemos hacer algo, aparece uno de esos dos polos en nosotros. Cuando nos ponemos en marcha a ejecutarlo, se va generando el otro. Uno ostenta la polaridad mínima, esa frecuencia mínima para que el efecto sea producido. El otro, la máxima. Ese es nuestro cuanto de energía. Y todo lo que esté por debajo no producirá efecto, pero tampoco todo lo que esté por arriba. Por lo tanto, o nos esforzamos lo mínimo para producir ese efecto, y si nos esforzamos en exceso, no se producirá más efecto, sino que sobrará esfuerzo. Esto nos lleva a definir, por fin, que el enigma cuántico podría ser ver a una cuerda quieta, pero intuir que esa cuerda es una imagen de algo que contiene infinitas imágenes, y a esto le llamo intuición. Pero que la capacidad de ver a esa cuerda es la capacidad de ver el presente, y de intuir lo otro es de intuir aquello que todavía no ha venido, futuro, pero utilizando la estructura que ya tengo, pasado. Luego, el enigma cuántico, esa capacidad de ver a una cuerda quieta e intuir el resto, se define y podría definirse como la energía que adopta la forma del dado, por ejemplo, o la energía que hace que el gato de Schrödinger esté vivo o esté muerto al observarlo. Pero comprender que el gato puede estar vivo y muerto a la vez, y igual que el dado puede estar y puede no estar en cualquiera de los cubiletes simultáneamente, constituye el enigma cuántico. Y las ecuaciones matemáticas que se han construido combinando lo que es y lo que no es, ese corte del cilindro que da una cuerda en un extremo y otra en otro, lo que es y lo que no es, la contradicción hombre y ángel, materia e inmateria, esa forma, esa energía que ha provocado esa forma es el enigma cuántico. Y se define así: energía que produce la forma. Por lo tanto, materia sería la imagen de una cuerda quieta, no en vibración,
sino quieta. Y a esa imagen quieta y que no lo está, pero la percibo quieta, le llamo presente. Fijaros la repercusión de este pobrecito presente que puedo percibir. ¿Qué es una cuerda en estos términos? Una cuerda sería la forma física de la conciencia. Y esta afirmación puede llegar muy lejos. Decir que la conciencia tiene forma física y la forma es de una cuerda. Y los estudiosos de la teoría de cuerdas definen concretamente que esta forma geométrica, cuando varía la forma material, varía la geometría que adopta. Estas ondulaciones forman geometrías distintas y proporcionan estados de ánimo distintos en cada individuo. El dado no es lo real para la mecánica cuántica, sino la función de onda, que es la capacidad o esa probabilidad de que el dado aparezca en uno o en otro cubilete. La mecánica cuántica le interesa los dos estados del gato, el vivo y el muerto, ya que el que esté vivo o el que esté muerto son esas dos cuerdas resultado del corte del cilindro, resultado del plegamiento de un espacio, y que no puedo separarlas. Las veo porque son la imagen quieta de la materia que percibo, pero hay infinitas imágenes como esa. Y a esa realidad de esa imagen le llamo presente. Cuando hay otra realidad que pudiera ser mucho más veraz que esa fugaz y temporal imagen a la que llamo presente, y que es no las dos cuerdas resultantes del corte, sino solo una de ellas. Me falta la antagónica. Si no hay diálogo entre ese antagónico que pudiera ser el ángel y con el ser humano, si no hay diálogo humano-angélico, parece que no pueda existir la comprensión de una porción del pasado, por lo tanto de ese mínimo de energía para que provoque un efecto, y qué cantidad de voluntad o de imaginación he de poner para producir un efecto del futuro, traerlo al presente, y que esa porción de pasado y otra porción equivalente de futuro se concentren, el espacio entre pasado y futuro se pliegue por mi capacidad de imaginar y de hacer, constituya una cuerda, y yo sé de las infinitas imágenes o presentes de toda esta combinación. Por lo tanto, ¿a qué concedemos el calificativo de real? ¿A la materia o la onda? La respuesta quizá manifestaría nuestra propia conciencia. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna sugerencia o pregunta. Una cosa. Me ha venido a la cabeza lo que Vicente Bertrand decía del Alcaer, del disolvente universal. Podría ser que estuviera ahí, que fuera la parte intermedia entre la cuerda y su contraparte, o pudiera ser la contraparte. ¿A dónde podríamos ubicarlo, si se puede ubicar en algún sitio, en todo el tema este de las cuerdas y... La palabra o término alcaest, igual que los gnósticos con su sustancia universal, ya han sido utilizadas por los estudiosos y los teóricos de cuerdas. Por lo tanto, sí que hay una conexión entre la cuerda y los términos alcaest o sustancia universal. Parece que exista, en definitiva, esa sopa de partículas que va a generar una cuerda, que todavía no es cuerda. Cuando aparecen en esa sopa dos partículas diferenciadas,
una adquiere polaridad positiva y la otra contraria. Entonces empieza a generarse la cuerda y entonces empieza a aparecer esa sustancia o alcaest que es el resultado del cerramiento de estas dos partículas delimitando un espacio. Ese espacio tiene una calidad y una cualidad diferente al resto y constituye una sustancia generatriz de todo tipo de materia y de todo tipo de energía. Eso sí, dentro de ese espacio. No generará materia o energía fuera de él. Si nuestra conciencia se delimita a un espacio, aquello que podemos ver, oler, tocar, oír, dentro de ese espacio, todo lo que se está generando está sin duda producido por un alcaest, por una sustancia universal. Pero lo interesante de todo esto quizás sea que el principio de que aparezcan dos partículas en esa sopa de partículas en movimiento aparentemente caótico, pero que no lo es, que aparezcan dos partículas diferenciadas y, digamos, complementarias, no contrarias, y que empiecen a distanciarse y a cerrar un espacio, ese principio sea un principio creador. Y el hecho de que se cierre un espacio es lo que la ciencia le llama vacío, vacío creador. Y se trata de cuantificar la energía del vacío. Y se está especulando con un motor que pueda utilizar la energía del vacío, ya que sí que se puede utilizar la energía de la cuerda, la energía vibratoria de la cuerda. En nanotecnología ya se puede crear un punto cuántico que es la selección de varios cientos de átomos al azar, seleccionados y reunidos bajo cierta temperatura, presión atmosférica, campo electromagnético, unas condiciones en las que esos átomos se depositan y están actuando como un único átomo. Al actuar como un único átomo, allí aparece una sustancia nueva, inexistente. Esa sustancia tiene connotaciones de alcaest, porque cuando ese átomo resultado de la agrupación artificial de otros átomos se agrupe a otros átomos o puntos cuánticos creados de la misma manera, van a crear agrupaciones de átomos. Y esto va a constituir, o podría hacerlo, una estructura material. Así se están creando materiales nuevos. Aparecen nuevos materiales que no existían y aparecen de manera artificial. Con esa capacidad creadora del ser humano, que a través de inventar o de imaginar lo posible, imaginación, pero creadora. Imaginar lo que pueda resultar posible. Si primero lo resuelves matemáticamente en tu cerebro, puedes llevarlo a cabo más pronto o más tarde. Pero si hay una primera concreción mental, eso puede ser el alcaest. Y a partir de ahí se podría generar todo tipo de materia y todo tipo de fuerza, pero la conocida y la no conocida también. Por lo tanto, no lo hemos visto todo, ni mucho menos. Y sí que tiene que ver con el alcaest. Otra cuestión. Pero si alguien quiere preguntar. Entonces, el alcaest sería captar la esencia divina. Sería como captar la parte monádica que tenemos y sería como la triada, ¿no? De alguna manera. Nosotros, el ángel y la parte más monádica de nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que estaríamos captando algo a una vibración o con una frecuencia diferente, en teoría, a la que normalmente o con la que normalmente trabajamos, ¿no? Sí, pero quizá haya algo que matizar, porque no tiene nada que ver con lo divino.
ya que somos nosotros mismos. Sí, ya. Sí. Somos nosotros mismos. Y la chispa monádica se dice que es la emanación de un logos, de un ser y tal. Vale, pero también se dice que la chispa monádica es la emanación o la chispa, la parte de un rayo o de una energía todavía inmanifestada. Por lo tanto, no tiene conexión con nada de lo ya manifestado. Pero el establecer contacto monádico con tu propia mónada no quiere decir que vayas a establecer, hablo en términos lógicos, no quiere decir que vayas a establecer contacto con la mente de Dios, con algo divino y que pertenece a otro ser, de otro estado al que no tenemos alcance, sino que es nuestro propio ser y nuestro propio estado, pero el menos inmaterial de todos. Es decir, el que tiene sopa de partículas más densa de todas, y la sopa tiene esos granitos, esas lentejas o ese puré, el más machacado de todos. Es lo más pequeño y lo más insignificante, ni siquiera lo podemos imaginar, pero aquello que todavía se tiene que agrupar para construir materia. Pero si somos ya todo lo que somos cada persona, un pasado y una memoria, ¿cómo puedes crear algo nuevo? Si lo que somos memoria, ¿no? Todo lo que hemos sido. Sí, pero la memoria es una impresión del pasado, no es el pasado. Entonces, si utilizas la memoria, no estás utilizando realmente la estructura material del pasado, sino la impresión que esa estructura te haya podido causar. Por lo tanto, ese podría ser un instrumento inútil, quizá. Es decir, ese instrumento no tendría la frecuencia mínima para producir un efecto en ti. Si vives de tus recuerdos, podrás satisfacerte o no de ellos, pero nada más, porque aquello ya no existe. Pero si esos recuerdos han estado propiciados por una estructura que todavía permanece en ti, eso es lo que puedes utilizar. Deja tus recuerdos, deja esas impresiones y ves al grano. Utiliza aquella herramienta útil, no la impresión que la herramienta te puede. Cuando tú coges un hierro frío y te produce la sensación de frescor en la mano, o un hierro caliente y te quema, ¿qué utilidad tiene que recuerdes el frescor o el calor que te ha producido en la mano? Será más útil que, si está excesivamente frío o caliente, esperes a que tenga temperatura ambiente y lo puedas utilizar, y utilices aquella herramienta para hacer algo, pero no la impresión que aquella herramienta te causó. Yo quería preguntarte que en relación a la cuerda, que he creído entender que es nuestra propia conciencia. Esa conciencia podemos ser conscientes de esa conciencia a medida que vayamos cambiando la actitud de creando y ejecutando cosas nuevas. Conforme esa cuerda abarque más espacio, se separe más, la velocidad del movimiento entre esos dos extremos irá en aumento, lo cual quiere decir que esa gravedad aumentará, lo cual quiere decir que esa conciencia será mayor por dos motivos: porque abarca más espacio y porque es más rápida y eficaz. ¿Qué quiere decir que abarque más espacio? Que eres capaz de utilizar más y mejor tus estructuras del pasado y tu estructura del futuro, que también la tenemos, eso que todavía no es presente, pero que está en nosotros. María decía la mónada. Quien dice mónada dice la mente o cualquier otro de los 7 cuerpos que constituyen al ser humano. Cuanto mayor abarque la consciencia respecto del pasado o de lo que se ha estructurado en el pasado, es porque mayor se intuye el futuro y mayor es la eficacia de la intuición, es decir, la capacidad de crear algo nuevo oportuno.
presente y en el espacio que actualmente ocupa aquella estructura proveniente del pasado. Creo que no me he explicado bien. Lo que quería decir es definir si tiene todo mucho que ver la evolución, la actitud humana, para ser consciente de esa conciencia. Respecto del proceso evolutivo general, Eso es lo que parece ser que sí, que tenga que ver. Y de hecho los científicos que yo haya leído y oído son más los científicos que afirman que ojo con lo que piensas, ojo con lo que haces, porque el mundo que ves, te guste o no te guste, es el resultado de tus propias acciones y pensamientos. Por lo tanto, hay una responsabilidad de lo que percibes que no te gusta, y también te guste o no te guste, se afirma que cada uno de nosotros somos responsables de una parte de eso que percibimos y que no nos gusta. Y como no existe una cuerda separada de otra, sino complementaria, cuando estamos pensando en algo, sea lo que sea, en el sentido que sea, deberá existir, por la misma regla de tres, otro ser humano que esté pensando de manera complementaria a nosotros. Porque si no fuera así, no existiríamos como humanidad, ¿ya? Nos habríamos autoextinguido. Menos mal que si hay alguien que está pensando en no hacer el bien, puede que exista alguien que esté pensando en hacer lo contrario. Y que haya una compensación para que, debido a cierto equilibrio, se produzca ese proceso evolutivo que inevitablemente lleva a la evolución y a la mayor perfección. No lleva a la imperfección, no lleva a la involución. Lo que ocurre es que al considerar la conciencia temporal que tenemos, podemos ver estructuras desagradables en ese tiempo en el que podemos permanecer conscientes. Pero si intuyéramos más del pasado y del futuro, veríamos que el futuro siempre tendrá connotaciones y estructuras materiales más perfectas que las del pasado. Parece que todas las connotaciones y estudios, tanto filosóficos como científicos, basados en la teoría de cuerdas, acuerden que el proceso evolutivo va a más, va a mejor, no va a peor. Pero nuestra conciencia temporal nos permite ser más conscientes de los desequilibrios temporales necesarios para alcanzar un futuro equilibrio que de la visión de ese futuro equilibrio. Yo quisiera también hacer una pregunta. La sección que define la cuerda sería una parte en el tiempo de ese agujero de gusano que tiene que ser todo el tubo que tú has llamado, porque intuyo que será eso. ¿Qué relación tendrá los estados inconscientes? Ese tubo de gusano sería el que nos transportara de la inconsciencia a la consciencia, y esa sección sería el tiempo y el momento en el que nos encontramos. Sí. La inconsciencia y la consciencia se diferencian en que seamos capaces de ver o de percibir las dos cuerdas antagónicas, las complementarias. Si solo percibimos una, es porque somos inconscientes de la otra. Y si no hay percepción, no es que no queramos ser conscientes, es que no podemos serlo, que no es lo mismo. Lo cual quiere decir que tendremos que percibir y ver otro tipo de cuerdas en los que sí que podamos ser conscientes. Y a partir de ahí, crear nuestra propia imaginación, pero que sea posible, que sea creadora. Y entonces, si imaginamos lo que podemos hacer, estamos creando las dos cuerdas. Cuando lo hagamos, entre estas dos cuerdas se habrá creado ese agujero de gusano. La velocidad con la que nos moveremos de un extremo a otro es tal que el tiempo que hemos tardado en hacerlo se reducirá a cero.
porque la velocidad ha aumentado tanto que ese tiempo en ese espacio se ha reducido a cero. La frecuencia ha aumentado tanto que ha reducido a cero el tiempo. Y entonces puedo constituir lo que antes eran dos espacios separados como uno solo, y lo que antes eran dos cuerdas separadas como una sola. Y ese agujero de gusano se unirá a otro que alargará más el tubo, y a otro, y a otro, y a otro. Cuanto más se alargue, más consciencia y menos inconsciencia me permitirá más espacio, más velocidad y aún menor tiempo. Y al abarcar más espacio implica el aumento de la capacidad de hacer algo en el presente, utilizando el pasado y el futuro. ¿En qué porción? La mínima frecuencia necesaria para que esa imaginación sea hecha realidad me dirá ese cuánto de energía que preciso y qué herramientas de mi pasado necesito para ejecutar eso, de mi propio cuerpo físico y mi propia estructura, digamos que tiene masa material. Y la capacidad imaginativa la limitaré hasta esa en la que si paso ya es imaginar lo imposible. Y sabré de mi cuánto. Y entre ese cuánto, al realizarlo, creo el agujero de gusano. Pero que constituye un único punto, se concentra para crear otro agujero de gusano. Y esto va alargando y va aumentando la intuición y la eficacia. Entonces, es que un agujero de gusano es el aquí y el ahora. Porque es el futuro no existe, el pasado no existe. Es todo junto, ¿no? Es vivir todo a la vez. Y, ¿no? De alguna manera. El aquí y el ahora constituiría la parte consciente de la materia que nos constituye. Y la parte inconsciente es también materia pero desestructurada. Sin embargo, esa parte de inconsciencia que no puede percibir mi parte estructurada o material, las dos forman parte de mí. Una estructura mi capacidad de imaginar y la otra es mi instrumento para realizar lo imaginado. El traslado de estos dos estados que confluyen en mí, que soy yo, es lo que llamo conciencia. Y lo que soy capaz, el número de partículas que puedo escoger y seleccionar de un estado para trasladarlas a otro, es el número de cuerdas que van a aparecer en el otro, que al agruparse crearán conglomerados materiales, que si es una imaginación nueva de algo inexistente, creará conglomerados nuevos, inexistentes, es decir, materia nueva. Y este proceso hace que nos estemos regenerando continuamente. Yo quisiera preguntar, ¿qué relación tiene una cuerda con un bosón? El bosón, sí. La cuerda complementaria del bosón es el fermión. El bosón es otra cosa. Tanto bosón como fermión son portadores de energía. Solo que llamamos bosón a lo que deposita energía en otra que llamamos fermión. Esto no quiere decir que el fermión no sea portador de energía. Lo que llamamos fermión también contiene energía y también puede actuar como bosón respecto de otra partícula a la que transmite energía. Por lo tanto, la cuerda no es solamente respecto del bosón, sino que la cuerda es ese bosón, ese fermión que a través del movimiento se comunica con otra partícula. La diferencia entre ambas es la masa. La masa del bosón es mucho mayor que la masa del fermión. Lo cual quiere decir que el fermión ya ha transformado una parte de su energía cinética en masa. Ya tiene un campo gravitatorio que no tiene el bosón.
Y lo que hace el bosón es transmitirle una energía para que este fermión aumente su masa material y aumente su densidad. Por lo tanto, aumenta su gravedad. Y al aumentar la gravedad está curvándose cada vez más el espacio. Lo cual quiere decir que el contacto entre estas dos cuerdas, bosón-fermión, lo que hace es que me está concentrando cada vez más el espacio. Llegará un momento en que estará tan concentrado que se podrá aunar y agrupar con otros espacios concentrados de manera similar a él. Y ese conjunto me constituirá, por ejemplo, un quark, que al parecer varios quarks, 2 up, 1 down, me produce o un protón o al revés, 1 up y 2 down, un electrón. La agrupación de protones y de electrones me dará un átomo. La relación entre dos átomos es exactamente la misma que la que hay entre un bosón y un fermión. Hay átomos que les ceden partículas o electrones a otros, que las reciben y las absorben, y se crea una mayor masa en el que ha recibido y una menor masa en el que ha cedido. Esto es el fenómeno de la radiactividad. Esto provoca lo que hablamos el otro mes de los radicales libres. Esto es algo que existe, queramos o no, en nuestro propio cuerpo. Hay una afirmación, cálculo, que yo no he podido calcularlo, pero que está escrita en un libro científico, que hace una analogía respecto del volumen de electrones que hay en movimiento alrededor de cualquiera de nosotros, que ese movimiento de electrones es una corriente eléctrica. Bien, pues podría mantener encendida a una bombilla de 120 vatios la energía y la cantidad de estos electrones. Parece inaudito, no tenemos medios para comprobarlo, pero sean 120 vatios o sean menos o sean más, la cuestión es que en nosotros existe ese intercambio de partículas que no son materia, pero que tienen masa. De la misma manera que la ciencia detecta este movimiento de partículas a través de una fotografía Kirlian, por ejemplo, bueno, pues también hay partículas indetectables para la ciencia, pero provocan una energía cinética con su movimiento que ven que ese individuo, allá a donde va, le acompaña esta energía cinética. Conclusión: esta persona tiene partículas que no puedo detectar porque no tienen masa detectable, pero sin embargo está produciendo un campo electromagnético y que le acompaña allá donde va y que está variando. Lo cual quiere decir que este campo electromagnético individual interfiere con el campo electromagnético de otro individuo. Ahora estamos aquí reunidos, queramos o no, nuestros campos electromagnéticos, nuestras partículas, están interaccionando. Seguro que si pudiéramos analizarnos, cuando salgamos de aquí, hay partículas vuestras en mis cuerpos y partículas mías en los vuestros, sin duda. Hay algo, sea materia o no, sea cuerda o sea electrón, que nos hemos intercambiado, sin duda. ¿Un muerto también tiene su campo electromagnético? Sí, mientras dure la descomposición, que es un movimiento de la materia. Algo que ya he dicho. A ver, podríamos decir que, bueno, cuanto ya especular y toda esta historia que estamos hablando de la teoría y tal, que en la medida que la humanidad, el ser humano, vaya evolucionando espiritualmente, en esa medida también iremos teniendo dentro de nuestro cuerpo, nuestro ser, más cuerdas. Sí, lo que ocurre es que no sería correcto decir más cuerdas,
No se trata de aumentar el número de cuerdas, sino de que se concentren cada vez más. Lo cual quiere decir que disminuye la cantidad de materia o masa y aumenta la capacidad de movimiento, porque al disminuir la masa disminuye la gravedad, pero aumenta la energía con la que puede moverse esa disminución de masa. Lo cual quiere decir que lo que me disminuye por un lado me está aumentando por otro. Si me disminuye la longitud de onda, es porque me está aumentando la frecuencia vibratoria. Luego, hay siempre un equilibrio. Ese equilibrio respecto del propio individuo no es completo si no se contempla otro individuo. Igual que una cuerda no se puede atribuir cualidades si no se contempla su complementaria. De ahí que se hable de que existe otro agente paralelo y complementario al ser humano. Y esto se inició con Isaac Newton, cuando, hablando de la gravedad, dijo: debe de existir un agente, y no es el ser humano, que provoca la gravedad. Pero dejo en la consideración de ustedes si ese agente es material o inmaterial. Pero cuando le preguntaban, ¿es material o es inmaterial?, daba su opinión en el sentido de que ese agente debe de ser inmaterial. ¿Por qué? Porque es el otro extremo. Si nosotros tenemos masa y materia, el otro extremo no debe tenerla. Si nuestra masa y materia se caracteriza por tener mayor longitud de onda que frecuencia, nuestro antagónico es justo al contrario. Si yo tengo 20 de longitud, aquel tiene 20 de frecuencia. Y si yo tengo 8 de frecuencia, aquel tiene 8 de longitud. Luego, para mantener mi propia frecuencia vibratoria, necesito que el otro agente mantenga su propia longitud de onda. Porque si yo la cambio, aquel lo va a cambiar, seguro. Y al revés, si él cambia, también cambiamos. Ahí está el kit. ¿Quién tiene que cambiar primero? ¿Aquel o nosotros? Parece que tengamos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria es la que puede cambiar y cambia a la longitud, pero no al contrario. ¿Por qué si varío la longitud de onda de una frecuencia, de una energía, no me cambia la frecuencia? Pero si cambio la frecuencia, ¿por qué sí que me cambia la longitud de onda? Este puede ser un dato muy esclarecedor de que primero hemos de mover ficha nosotros, que tenemos la capacidad de variar la frecuencia, variar esa velocidad, reduciendo el tiempo, aumentando el espacio. En la medida en que yo pueda cambiar esta frecuencia, mi antagónico, el ángel, sea quien sea, estará automáticamente adecuando su longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que se está produciendo un intercambio entre ambos. Lo que ahora es materia y me está constituyendo a mí, se tiene que desmaterializar y convertirse en partícula, sea cuerda o no, para que lo absorba aquel, y aquel se convierta en materia. Y lo que ahora es un mundo inmaterial, lo tengo que absorber yo. Por eso, al aumentar mi frecuencia, disminuye mi masa material. Si disminuye, ¿dónde ha ido? La ha absorbido otro. Hay un intercambio. Lo que una cuerda cede es porque hay otra, que es un complementario que lo absorbe. Igual que en el contacto entre dos átomos, lo que uno cede es porque hay otro que lo absorbe. No se pierde en el espacio. Hay siempre una compensación. Por eso lo que uno piensa en mal, debe de existir otro que está pensando en bien. A nivel de rayos, si el ángel sería nosotros en una dimensión mayor,
Yo ahora estaba mirando la Chacarana, ¿no? Por ejemplo, la línea media, los pares de opuestos y la línea media. La línea media sería el camino que nos queda por recorrer de alguna manera, ¿no? La vibración a la que tenemos que subir. Eso podría ser el rayo segundo, ¿no? El rayo de amor y sabiduría. Y los otros pares podrían ser el primero y el tercero, como rayos más materiales. Podrían ser, pero argumentar si son, podrían ser. La argumentación no lo afirmaría así, sino que respecto de los rayos, y mañana lo veremos en Amigos de la India, se dice que el sexto rayo está dejando de influir y está aumentando su influencia el séptimo rayo. Pero ni el sexto ni el séptimo van solos, sino emparejados. ¿Con quién se empareja el sexto? La argumentación, que no las afirmaciones de los libros. La argumentación lógica parece que diga que en la pareja del sexto tenga que ser el cuarto. Y parece que la pareja del séptimo tenga que ser el primero. Y parece que el segundo no puede aparecer de la pareja 4-6, sino 1-7. Por lo tanto, el efecto que produce la pareja 1-7 es el 1 destruye y el 7 va a construir de nuevo. Y el equilibrio de lo desintegrado y de lo integrado, de ese equilibrio nace ese fotón de luz, que es el segundo. Eso que llamamos amor. Pero que no aparece del cuarto y del sexto, sino que las estructuras creadas en el pasado por la pareja 4-6 han de ser desintegradas por la pareja 1-7 para que empiece a manifestarse con mayor concreción que antes el 2. Es el más potente de los rayos del mundo. Parece que no. Parece que el segundo es el único que está desparejado, porque es resultado de la combinación de otros dos. Pero esos dos que se combinan solo parece que solo puedan ser el 1 y el 7. El 1 y el 7 son el principio y el fin, el extremo de las dos colas, el yin y el yang, polaridad positiva en su máxima expresión para el 1, máxima frecuencia vibratoria, y polaridad negativa en su máxima expresión para el 7, máxima longitud de onda. ¿Quién ostenta o quién tiende hacia ese 1? El ser humano. ¿Cómo? Potenciando la voluntad. No se dice que el primero es el rayo de la voluntad. El ejercicio de mayor voluntad no requiere mayor energía. ¿No es eso mayor frecuencia? Ya lo tenemos. Pero si nos ocupamos en aumentar la frecuencia, ¿quién se aumenta de que la longitud de onda equilibre ese aumento de frecuencia y las energías existan emparejadas y en equilibrio, como no pueden existir de otra manera? Pues si nosotros nos ocupamos en uno, otro se tiene que ocupar del 7. Combinación nace unos. Entonces esto le da la teoría de que el primer rayo es el que lo domina todo, que todavía no tiene cuerpo de manifestación, y de allí divide en 7 o más frecuencia, ¿no? Sí. Vale. Es que se afirma respecto del 2, no del 1, se afirma respecto del 2 que no tiene ni frecuencia ni longitud de onda. Es decir, que es una energía indetectable, innombrable. No se puede argumentar sobre él, sino sobre sus progenitores, el 1 y el 7. Podemos argumentar sobre eso, que son las dos polaridades. No podemos argumentar sobre una cuerda, no podemos argumentar sobre una conciencia, sino sobre el efecto que la conciencia tiene. No podemos argumentar sobre una capacidad, sino sobre el resultado de esa capacidad. Es decir, ¿de qué nos sirve argumentar
sobre la imaginación? ¿No sería más lógico argumentar sobre la realización de esa imaginación? Porque si argumentamos solo con la imaginación, no estamos contemplando la posibilidad de realizarla y llevarla a cabo. Lo cual quiere decir que nos perdemos en el campo imaginativo. Imaginamos lo imposible. El primero no tiene la pareja del séptimo. Por lo tanto, no puede surgir el segundo jamás. Vosotros diréis. Pues ya has regado la vida. Se lo ha cargado. Otra teoría de todo. Es la teoría de cuerda. Es como el principio creador, ¿no? Realmente del ser humano. Está contenido en la teoría esta de la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, hace pensar como si combinadas las cuerdas de todos nosotros, que de alguna manera realmente deben estar combinadas, somos los creadores de este mundo de alguna forma. O sea, lo vemos como lo creamos, o sea, bueno o malo, todo está hecho así, ¿no? Y vemos las paredes, lo vemos las sillas, lo vemos el mundo material realmente porque nosotros lo hemos creado también de alguna forma, o sea, me hace pensar eso, no sé. Y esto, claro, puede llegar a todos los niveles, o sea, un poco aquello que decimos, bueno, el gato puede estar vivo y muerto, pero también el universo puede estar ahí o no, en función de si nosotros lo estamos contemplando o no. Es muy, a ver, es muy exagerado, pero realmente dice eso, ¿no? La teoría. Es eso, ¿verdad? Si separamos lo que puede ser de lo que no puede ser, estamos equivocados. Hemos de contemplar lo que puede ser, lo que es y lo que no es. Y entonces estaremos menos equivocados. ¿Y dónde está la barrera? O sea, La barrera es el presente. La barrera es el presente. Es lo que puede separar lo que es de lo que no es, porque lo que es el presente. Ni el pasado ni el futuro son. claro. Si contemplas el pasado, lo que Isabel decía de las impresiones y tus recuerdos y la memoria, eso ya no es. Por lo tanto, si intentas traer al presente lo que no es, continuará sin ser. ¿Por qué no te fijas en lo que es? Intentas utilizar eso. En cuanto nos centramos en el aquí y ahora, empezamos a desarrollar la capacidad de ver esas dos cuerdas del corte que es el presente, y cuando las veamos podemos unirlas y empezamos a percibir la porción de pasado y de futuro, de imaginación y de instrumento para llevarlo a cabo, máxima frecuencia, mínima, para poner en marcha el sistema de anular el tiempo en nosotros y aumentar el espacio. Y llega un momento en que el espacio destinado para un ser humano es abarcado o omniabarcado por su propia conciencia. Y a esto se le denomina autoconciencia. Y aparece el ser autoconsciente. Porque es dentro del espacio, dentro de su propio círculo, no se basa, ya no puede ensanchar más. Y entonces, ¿qué ocurre? Parece que la argumentación más lógica es que ese espacio tenga que, como se ha expandido, contraerse. Y cuando se contrae, cambia de polaridad y pasa a pertenecer a un espacio de un plano o estado superior, que aquí ha evolucionado como onda, se ha convertido en onda, iniciando el progreso desde partícula, y se ha convertido en lo que aquí es onda, se convierte en partícula para el estado inmediato superior. Lo que aquí es onda, allí es partícula. Pero tiene que convertirse en tal para iniciar el proceso evolutivo en otro estado. Y ese proceso es el proceso evolutivo que tiene una concreción que hasta ahora no existía en la teoría de cuerdas. Lo que ocurre es que hay muy poco escrito sobre teoría de cuerdas. Por lo que os decía de la vaca,
hay muy pocos científicos que se atreven a explicar el enigma cuántico y a hablar en público de esta realidad, porque les están diciendo al auditorio: señores, lo que ustedes perciben, esto no es realidad, es la más absoluta de las falsedades, eso es lo menos real de todo. El misterio, el enigma, es lo que ustedes no perciben, y yo tampoco lo percibo, pero lo intuyo, porque lo estoy viendo. Y los resultados de lo que veo, que ustedes no pueden ver, pues me dan a entender que existe otra realidad de mucho más peso específico y veracidad que la que comúnmente llamamos sentido común, ética, cualquier, sea virtud o sea vicio. ¿Y qué es lo que enlaza eso y evita lo que hablábamos al principio cuando tú escribías del cinismo? La capacidad de comprender. Comprender es abarcar. Y si hay un espacio que tú lo abarcas, todo lo que existe en ese espacio lo comprendes. Y si aumentas el espacio, aumentas tu comprensión, tu conciencia, etc. Inicias un proceso. Imaginar y llevar a cabo lo que has sido capaz de imaginar. Imaginación creadora. Que un grupo de científicos actuales de nuestra era definan al vacío cuántico como pura imaginación con capacidad de crear, están definiendo la conciencia. Porque crear en algo material, en un estado material, pero iniciando desde un estado inmaterial. Y que definan al vacío creador, al vacío científico, como esa pura imaginación con capacidad de crear, y que se refieran a la conciencia, a la observación consciente de la persona que imagina, y es posible que lleve a cabo eso que imaginas, y tengan que usar términos filosóficos e incluso místicos para explicar sus términos científicos, pues creo que podría hacernos pensar en que también podríamos de alguna manera adoptar sus términos científicos para poder dar alguna explicación más concreta a nuestros propios términos esotéricos. Y aquí ellos nos están ofreciendo la oportunidad de dar concreción a esas afirmaciones que solo son eso, afirmaciones. Pero si hay una capacidad argumentativa, existe la posibilidad de que aquella afirmación sea real. Pero te estás contemplando a lo que todavía no es real. Luego estás contemplando a otra realidad. Que si contemplaras a lo que ya tienes como real, solo puedes imitar y repetirla. Pero nada más. No puedes crear nada nuevo. Este pudiera ser el proceso de actuar conscientemente. Aumenta tu propia conciencia y llegaría a un momento en que te haría un ser autoconsciente. Es decir, se podría haber acabado tu evolución en el reino humano, pero ha habido una dación. Tú has dado algo a otro ser que es tu cuerda complementaria, pero aquel ser también te ha dado algo a ti. Aquel ser pudiera ser el ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. En junio, ¿qué fecha y de qué nos vas a explicar? ¿Qué nos vas a explicar? Bueno, anoche tú y yo hablamos de algo. Y esta mañana has dicho otra cosa. Oh. Yo tengo dos propuestas.